No, presidente, hoy día no hay cuenta. Muy bien, agradecerle a todos los colegas aquí presentes. La verdad que esta solicitud de sesión fue encargada la semana pasada. Obviamente ocurrieron muchos hechos entre medio por el senador Arboe. Nos acompañan y han sido invitados el día de hoy el recién asumido ministro del Interior, don Víctor Pérez. Nos acompaña también el fiscal nacional, don Jorge Abbott. Nos acompaña también el director regional, el fiscal regional de la Araucanía, don Cristian Paredes. Le agradezco su presencia también. Nos acompaña también los jefes de zona y directores de carabineros de la zona. La verdad, les agradezco a todos su presencia. Veo que están allá. No sé si se pueden presentar a lo lejos. Los veo un poco lejanos. Y también nos acompaña ya presente el ministro del Interior, don Víctor Pérez. Yo les propongo que en virtud del orden de la conversación partamos escuchando al ministro del Interior. Tomará su tiempo, espero, ministro, que podamos dejar espacio también a el resto de los exponentes. Sigamos después con el fiscal nacional, eventualmente el fiscal regional, si quieren complementar sus exposiciones. Terminemos también con Carabineros, que pueda dar también su testimonio. Sí, adelante, don Felipe Arboe. Sí, no, muchas gracias a todos y a todos los presentes. Solo también señalar que está presente la fiscal regional de la región del Biobío, doña Marcela Cartagena, que le damos la bienvenida, porque el conflicto, tal como lo solicité en la petición de la sesión, no solo abarca la región de la Araucanía, sino también la región del Biobío, así que por eso agradezco también la presencia de la fiscal regional, para que sea considerada dentro de los tiempos que está señalado. Absolutamente, muchas gracias por la aclaración, Marcela Cartagena, muy bienvenida también a esta conversación. Señor ministro Víctor Pérez, que hace poco más encima era miembro permanente de esta comisión, hoy día lo tenemos como invitado, asumiendo nuevas funciones. Obviamente le deseamos lo mejor. El problema que tenemos entre manos es no menor y es un problema claramente que tenemos que abordar con sentido de unidad. Ministro. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a esta reunión, saludar con mucho afecto a los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, con los cuales trabajamos en los 2 últimos años y con los cuales tengo la mejor opinión y la visión que tienen todos ellos de lo que es el tema de la seguridad ciudadana y particularmente los temas de seguridad básicamente de la región de la Araucanía, pero como planteaba el senador Arboe, también vinculados a parte de la región de Concepción, particularmente, especialmente la provincia de Arauco y en otra medida también la región de los ríos. Así que saludar a todos los señores, al presidente y a todos los señores senadores integrantes de la comisión y a los senadores que son integrantes que también están participando. Saludo al fiscal nacional, don Jorge Abbott, a la fiscal Marcela Cartagena, a los diputados que están presentes y efectivamente durante este fin de semana, señor presidente, han sucedido expresiones bastante complejas y difíciles de definir en materia de violencia. Yo quiero empezar que esta es una situación que se vive, una grave situación que viven cientos de compatriotas. Estamos hablando de actos de violencia que afectan no solamente el derecho a propiedad, sino que también el derecho a la vida y la seguridad personal. El Estado es responsable, a mi juicio, de proveer la seguridad a todos los habitantes de la República y en ese rol es que como ministro del Interior, la actual situación en la Araucanía y las regiones aledañas es una de mis mayores prioridades. Sin embargo, quiero dejar muy en claro que la situación no es solo un problema de seguridad pública, sino que también es un conflicto político que se arrastra por más de un siglo. En tal sentido, hay una deuda con nuestros pueblos originarios y hay una deuda con una zona de nuestro país que manifiesta problemas socioeconómicos profundos. Sin embargo, también debo advertir que dicha situación no puede llevar a ningún actor político o social a justificar la violencia que se vivió en la zona en los últimos días. Sobre los últimos hechos
que han sido público conocimiento. Estos se refieren a la toma, básicamente a la toma de municipalidades en la región de la Araucanía: Curacautín, Victoria, Cuyipulli, Aiguén, Ercilla, esta última quemada íntegramente, y las demás con daños importantes y con elementos de conflicto entre vecinos de esas comunas, porque por lo tanto es necesario abordarlo con la mayor seriedad. Además, una serie de temas que han sucedido recientemente, particularmente en la noche del día de ayer, hechos de violencia en distintas partes, particularmente de la región de la Araucanía. Dicho lo anterior, quiero ser también muy claro que esta violencia que estamos viendo estos días no tiene como una expresión principal, ¿sí? Está presente, pero no como causa principal de las demandas del pueblo mapuche, sino que un hecho muy concreto que está presente también, que es la huelga de hambre que mantienen 27 comuneros mapuches en las cárceles de Angol, Temuco y Leu, entre otras. Específicamente nos referimos a 8 comuneros en la cárcel de Angol que llevan 91 días de huelga, Celestino Córdoba, que lleva también 91 días de huelga, 7 comuneros en la cárcel de Temuco que llevan 15 días de huelga y 11 comuneros en la cárcel de Leo, 24 días de huelga. Todos los cuales han sido condenados o se encuentran imputados y en prisión preventiva por graves delitos comunes, entre ellos el asesinato de adultos mayores quemados vivos el 4 de enero del 2013 en la comuna de Vilcún, y el asesinato de propios comuneros mapuches, como fue el caso de los hijos del lonco José Cariqueo, asesinados a principios del año 2019, porque como lo señaló el propio padre de las víctimas, él y su familia habían optado por dejar la violencia y, como él mismo señaló, sumarse al desarrollo y sacar a su familia de la pobreza. Medidas en materia de seguridad. ¿Cuáles han sido los ejes de acción que estamos llevando como gobierno? Acciones preventivas para evitar la ocurrencia de hechos de violencia, disposición de recursos para una reacción rápida, acciones investigativas. En el eje preventivo, con el fin de evitar y anticiparse hasta la ocurrencia de hechos de violencia rural, se han realizado distintas acciones que permitan fortalecer las estrategias preventivas, algunas de las cuales son conformación de una mesa de inteligencia policial integrada por la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la PDI creará una prefectura de inteligencia y operativa en la macrozona sur, hoy depende de Santiago. En tercer lugar, la conformación de un comité policial ampliado integrado por el coordinador presidencial de la región, gobernadores, Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros, Policía de Investigación y Fuerzas Armadas. Y en cuarto lugar, despliegue de patrullajes preventivos y vigilancia aérea en la zona de conflicto. En la zona de la Ruta 5 Sur contamos con 10 puntos de control y 45 funcionarios desplegados. En la Ruta 182 entre Coyipulli y Angol contamos con 8 patrullas y 120 efectivos. En la ruta entre Cañete y Quidico mantenemos 10 patrullas, 22 efectivos. Y en la ruta Arauco, tanto PC 70, P60 y P90. En cuanto al despliegue de recursos de carabineros, se han destinado al control del orden público un total de 224 vehículos, 2 helicópteros y 11 drones. Además, se cuenta con una fuerza operativa de 1.489 funcionarios, de los cuales 503 están destinados al cumplimiento de medidas de protección, 225 al control del orden público, 431 servicios preventivos en rutas y procedimientos y 153 en servicios administrativos de plana mayor. Adicionalmente, se mantiene en calidad agregada una avioneta C-58 para el apoyo de servicios preventivos. Cabe destacar que la labor de las Fuerzas Armadas, quienes en el contexto del estado de excepción han estado principalmente apoyando en las labores de protección de infraestructura crítica, como por ejemplo las carreteras, ya que estas son esenciales frente a la reacción de las pandemias. El segundo eje, como les decía, una respuesta rápida y control, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción rápida de las policías ante la ocurrencia de hechos de violencia rural. Se han realizado diversas acciones que permitan fortalecer su estrategia de control. Algunas de estas son georreferenciación unificada de rutas delictuales y comunidades presentes con la macrozona para focalizar y optimizar el despliegue operativo de control. Identificar los 8 puntos críticos en Biobío y la Araucanía para instalación de equipos de carabineros para intervención rápida.
y una inversión focalizada de más de 1.000 millones de pesos en equipamiento y medios logísticos para el combate a la delincuencia organizada en la macrozona sur. Eje de investigación y persecución, con el objetivo de aumentar la identificación y detención de sujetos vinculados a hechos de violencia rural. Se han realizado diversas acciones que permitan fortalecer la estrategia de persecución en conjunto con el Ministerio Público. Algunas de estas son: fortalecimiento de unidades de coordinación estratégica en la macrozona sur, presentación de querellas por equipo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y solicitud de medidas de diligencia específicas del Ministerio Público, coordinación entre la Subsecretaría del Interior, cuyo subsecretario me acompaña en esta sesión, y las fiscalías regionales a través de una mesa de trabajo. Plan de frontera segura, transfiriendo 617 millones a la CRIM de Biobío y a la Araucanía PDI para fortalecer la sección de bioquímica, electroingeniería y infraingeniería, mejorar su calidad y estándar de evidencia para la investigación. Unificación de la base de datos del sistema IBIS de Carabineros de Chile y Policía de Investigación. Reparación a víctimas. Así también hemos puesto en especial cuidado con las víctimas de la violencia a través del plan de reposición de actividades económicas y sociales afectadas por la violencia rural. Actualmente este plan se concentra en 924 casos de víctimas de violencia rural catastradas desde abril del 2018 y se compone de personas, empresas y organizaciones sociales. Este plan busca apoyar a las víctimas y recuperar el perjuicio que produce este tipo a los eventos de la actividad económica de la zona mediante subsidio cuyo monto dependerá de la magnitud del daño material y el diseño del plan de negocio social. Para postular esta ayuda, el cual cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de pesos y participan los siguientes organismos: Fondo Social, Presidente de la República, Cercotec, INDAP, FOSI, Corfo, MIMBU, Fondo Orasmi, Tesorería General de la República, Pensiones de Gracia. También voy a hacer llegar a la comisión el detalle de todas y cada una de estas acciones. Pero por último queremos señalar que además de todas las medidas de seguridad y reparación que hemos señalado, estamos muy conscientes que enfrentamos además un problema de tipo social y también político. Los diferentes gobiernos desde 1990 han intentado articular soluciones institucionales para analizar, evaluar y proponer políticas públicas en materia de pueblos indígenas y en especial sobre el pueblo mapuche. A. Comisión Especial de Pueblos Indígenas, el presidente Elwin. B. Comisión Asesora del Presidente de la República, presidente Frey. C. Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, presidente Lagos. Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidente Lagos. Comisión Asesora sobre Política Indígena Urbana, presidenta Bachelet. Mesa de Diálogo de Cerro Ñelor, presidente Piñera 2010. Plan Araucanía 7, presidente Piñera. Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidenta Bachelet. Acuerdo Nacional por la Araucanía, presidente Piñera. Por lo tanto, cuando hablamos de diálogo político, no estamos hablando de una especie de solución mágica. Se ha intentado muchas veces por gobiernos de distintos signos políticos y lamentablemente podemos apreciar que se ha fracasado muchas veces también. Sin embargo, de muchas de estas experiencias podemos sacar enseñanzas valiosas que se refieren a los temas de largo plazo que afectan a la relación entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios. Me refiero a la necesidad de reconocimiento cultural del pueblo indígena, al acortamiento de brechas sociales entre la población indígena y no indígena, que aún existen en la antigüedad, la necesidad de coordinación de programas y planes destinados a los pueblos indígenas por parte del aparato público, la necesidad de establecer una política de tierras clara y con objetivos específicos, además de implementar una nueva forma de participación política de los pueblos indígenas, entre otros. Todo lo que hemos señalado es un desafío que como gobierno y en especial desde el Ministerio del Interior estamos dispuestos a asumir, pero sin caer en caricaturas o eslogans más o menos atractivas que idealizan en muchos casos la violencia o por el contrario la consideran como un hecho desatado que involucra a todo el pueblo mapuche. Ninguno de los dos extremos son ciertos y por eso es necesario que los actores políticos, incluyendo el Congreso Nacional, seamos todos capaces de llegar a consensos políticos importantes que nos permitan tener una mirada de Estado y de largo plazo, más que convertir esta delicada situación que vive parte del sur de nuestro país en un campo de lucha política partidista más. Esa es la declaración que yo quería formular ante la comisión, quedando a disposición de los miembros de ella. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Víctor Pérez. Yo les propongo
dada la cantidad de miembros hoy día, que podamos ir avanzando en la presentación de todos y que después los senadores, diputados puedan hacer preguntas como corresponde. Si están de acuerdo, aprovecho de saludar al director general de Carabineros, que también nos acompaña el día de hoy, don Mario Rosas. Nos acompaña también el general Luis Humérez. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña también el general Marcelo Araya. Nos acompaña también el general Yáñez. Y nos acompaña también el general Carlos González, entiendo, que está también el día de hoy. ¿Siente? Sí, don Felipe Arboe, cuénteme. Sí, a ver, lo que pasa es que la historia de estas comisiones siempre termina muy parecido. Es que cada institución hace una presentación y al final no queda tiempo para hacer preguntas porque tenemos sesión de sala a las 4 y al final del día la verdad es que no se saca mucho el limpio, porque cada uno dice lo que quiere decir y no necesariamente se pueden hacer preguntas para efectos justamente de enfrentar los temas y que se vayan respondiendo en la medida que se van haciendo las consultas de los senadores y senadoras. ¿Le parece, presidente? Mire, yo le propongo, senador Arboe, que hagamos lo siguiente, que le pidamos a los distintos invitados, a la Fiscalía, que ojalá hagan una presentación extremadamente breve con los elementos, más allá de muchas cosas que ya sabemos, como dice muy bien el senador Arboe, que no sea una presentación institucional, si ustedes quieren, de toda la labor que se genera, sino que hagan una reflexión, ojalá lo más breve posible, y le agradezco al ministro de Interior que también haya estado en ese tono, y que de esa forma tratemos de acotarnos a los tiempos y podamos tener las preguntas de inmediato después de que los escuchemos brevemente. Senador Insulza. Sí, no, perdón, yo estoy de acuerdo, es generalmente un procedimiento que se sigue y lo reconozco, pero yo estoy de acuerdo con el senador Arboe. Yo por lo menos quiero hacerle preguntas al ministro, después daré una opinión si tenemos tiempo, pero por lo menos hacer alguna pregunta que tiene muy poco que ver con lo que le va a preguntar a los fiscales, por ejemplo. O sea, entonces yo quisiera que no perdiéramos un poco el hilo de las cosas. Probablemente si usted da un rato de unos 15 minutos va a poder hacerle preguntas al ministro y después seguimos con la próxima persona a cargo. Bueno. Pero yo creo que es bueno, yo por lo menos tengo preguntas bien concretas para hacerle al señor ministro, no al conjunto. Yo lo entiendo, por eso le pido que para que no dejemos tampoco a los invitados sin poder hablar, que les demos 5 minutos a cada uno, que avancemos rápido y ojalá que lo hagamos por institución, o sea que en el fondo no es necesario que hablen todos, que hable el fiscal nacional, que hable Carabineros 5 minutos y de esa forma rápidamente pasamos a las preguntas de los senadores. En 10 minutos más podemos estar ya en la etapa de preguntas y respuestas. ¿Les parece, señor Arboe y señor Insulza? Don fiscal Laos, por favor. Bueno, gracias, presidente. Primero que nada, saludar por su intermedio a todos los señores senadores, también, ¿no es cierto?, al señor ministro del Interior, al general Rosa, quienes le acompañan. La verdad es que yo voy a hacer una introducción porque quisiera que se refiriera a este tema, particularmente el fiscal que está a cargo de la persecución penal en la Araucanía, que es el que tiene la mayor experiencia y el conocimiento más cercano del fenómeno que es objeto de esta sesión. Lo único que yo quisiera como introducción es manifestar que al Ministerio Público lo que le corresponde ya es investigar hechos que son constitutivos de delito y su función es precisamente aquello y pedir las sanciones a quienes resulten responsables. Y el Ministerio Público se esfuerza en realizar esa labor con la mayor objetividad posible, realizando todas aquellas investigaciones que emanan de hechos, particularmente en este caso, hechos que son violentos y que son realizados en las 4 regiones, ya que están afectadas por la violencia rural. Le puedo señalar que nosotros tenemos una mesa permanente de trabajo con la Subsecretaría de Interior, tenemos una mesa de trabajo también interna que coordina a don Mauricio Fernández, que también se encuentra aquí presente, que es el director de la UNDECO. Señalar simplemente, ya antes de, si usted lo permite, señor presidente, ya transferir la palabra al fiscal Paredes, señalar que en verdad el conflicto que existe hoy por hoy, ya en la región de la Araucanía y en las regiones aledañas, no es un conflicto que se va a solucionar con el reproche penal. Hoy por hoy nosotros tenemos un número de personas, un número importante entre los años 2019 y
20 ya personas condenadas y personas en prisión preventiva, que por lo demás, algunas de ellas son materia de los últimos acontecimientos. Ya tenemos 12 personas ya condenadas, ¿no es cierto?, y 21 personas en prisión preventiva solo ya en la Araucanía. En consecuencia, pareciera que el conflicto no tiene, ¿no es cierto?, que ver con el reproche penal, el que necesariamente tiene que llevarse adelante respecto de todos los ciudadanos y en igualdad de condiciones, todos aquellos, ¿no es cierto?, que infringen ya la normativa, la ley penal. Pero para las particularidades propias, ¿no es cierto?, de este conflicto y para las reflexiones que puedan ser más cercanas al mismo, ya creo que la persona más autorizada ya es Cristian Paredes, que han estado trabajando ya prácticamente 7 años, ¿no es cierto?, ya en la región, a cargo de la región, y en consecuencia tiene una experiencia que va a ser mucho más valiosa que aquella que yo pueda, ¿no es cierto?, transmitir desde la Fiscalía Nacional. Así que si usted lo permite, senador, presidente, podríamos pedirle a don Cristian Paredes que se expusiera cuál es la percepción que desde el Ministerio Público de la región tenemos respecto del conflicto, sin perjuicio de lo que pueda también acotar la fiscal regional Marcela Cartagena, especialmente en aquello ya que dice relación con la provincia de Arauco. Don Cristian Paredes, le pido que sea muy breve, por favor, fiscal. Le agradezco por su presencia. Gracias, senador. Un saludo afectuoso a cada uno de los senadores presentes y parlamentarios, veo varios parlamentarios de la región también, al general director de Carabineros y a los generales jefes de zona. Voy a ser muy breve y muy concreto. Efectivamente, como dice el fiscal nacional, a nosotros nos compete una obligación que es muy específica, que es de investigación y persecución de los delitos, y también, por otra parte, dar protección a víctimas y testigos. En ambas líneas se viene trabajando intensamente desde hace bastante tiempo, a diferencia de, como bien lo ha dicho el ministro del Interior, una serie de fortalecimientos que se ha dado, por ejemplo, a la policía uniformada, a la policía civil, a otras instancias. La Fiscalía no ha contado con ningún refuerzo para poder desarrollar su labor. Todo lo que se ha materializado ha sido producto de gestiones internas para poder redistribuir los escasos recursos con que contamos para construir, por una parte, una fiscalía de alta complejidad en esta región y, en segundo lugar, para poder participar junto a las restantes regiones que presentan problemas asociados a violencia rural en esta mesa que creó el fiscal nacional para que trabajásemos coordinadamente desde hace ya más de 4 años a la fecha. Y eso se viene haciendo y hay resultados concretos. Seguramente les interesa conocer cómo ha estado la temperatura del fenómeno en cuanto a actos de violencia, y lamentablemente en el último año, en el último periodo, hemos visto un incremento que supera el 30% de atentados más graves relacionados con violencia rural. Pero también es cierto que la Fiscalía ha incrementado su nivel de eficacia junto a un trabajo coordinado con Carabineros y la PDI en torno a determinar responsabilidades penales, que es lo que nos compete como dirigentes. Por una parte, a la fecha contamos con más de 10 a 11 personas, solo en el último año, personas condenadas por ilícitos asociados a violencia rural, y actualmente hay 21 personas privadas de libertad, imputados por diversos delitos también asociados a violencia rural. ¿Por qué es importante hacer alusión a esto? Porque buena parte de los últimos atentados que han acontecido en la región, y en la región del Biobío, particularmente en la zona de Arauco, en ellos se expresa como causa última, ¿no es cierto?, la reivindicación de la situación de los llamados presos políticos mapuches, y con nombres y apellidos que corresponden justamente a las personas que están actualmente imputadas por delitos que por lo demás son bastante graves. Eso es la línea investigativa. Esto, senadores, veo que al senador José García, que nos conocemos hace tantos años acá trabajando en la región, ¿no es cierto?, es como un déjà vu. Aquí, cada vez que se logra avanzar investigativamente y en la eficacia en las causas a nuestro cargo, con resultados concretos, se produce una oleada de violencia y una serie de presiones a la autoridad política. Eso es así. Ya tenemos diversos antecedentes sobre esa materia. El ministro del Interior ha fijado una posición que me parece que es bastante clara y que hace años atrás se le escuché al senador Buenchumilla cuando era intendente de la región. La cuestión del problema mapuche, el conflicto mapuche, de violencia rural, como quiera que ustedes lo llamen, es en primer lugar un problema político. Un problema político. Por tanto, a nosotros como institución técnica encargada de la investigación y persecución penal, solo nos compete investigar aquella manifestación que se da al momento de la comisión de ilícitos. Pero es la autoridad política, la autoridad del Ejecutivo y la autoridad del Legislativo, ¿no es cierto? Ustedes como Senado, la Cámara de Diputados, los llamados a, aquí hablo ya incluso como ciudadano y no solo como autoridad de la Fiscalía, los llamados a crear las condiciones para de una buena vez
poder superar este tipo de situaciones y estas demandas históricas, ¿ya?, que tienen justicia de parte del pueblo mapuche. Entonces, fijada esa posición y nosotros avanzando en la investigación, también tenemos la siguiente línea de nuestro trabajo, que es dar protección a víctimas y testigos. Esta es una región que presenta multiculturalidad. Nosotros nos hacemos cargo como Fiscalía de esta realidad, adecuando nuestros programas de protección a víctimas y testigos también a esta realidad, a la cosmovisión del pueblo mapuche. Por ejemplo, con reconocimiento de las autoridades ancestrales, tenemos un trabajo coordinado con loncos de la zona Lasquenche, de la zona Carahue, que representan a comunidades que se ven muy afectadas por delitos de abigeato, por ejemplo. Tenemos un trabajo en materia de salida alternativa de suspensión condicional que contempla el apoyo y acompañamiento de imputados, por ejemplo, por estos actos de violencia intrafamiliar entre mapuches, con el apoyo y acompañamiento de machis. Tenemos también el reconocimiento de autoridades ancestrales en las ceremonias oficiales. Y además, en una cuestión no menor, tenemos un conjunto de víctimas del pueblo mapuche que son afectados por ilícitos de violencia rural, respecto a los cuales también desarrollamos un plan focalizado de trabajo y acompañamiento también con machis y de apoyo cuando se ven afectados en su seguridad. Y en la misma línea de seguridad, senadores y ministros del Interior, también somos conscientes de que el empleo, la utilización de medidas de protección tiene una consecuencia en cuanto a la menor disposición de recursos públicos para dar seguridad y tranquilidad a la población. Desde el momento en que se dispone, por ejemplo, un punto fijo en una casa, en un fondo que ha sido afectado, se deja de contar con patrullajes, con activos de carabineros que serían mucho más útiles en la población. Y venimos desarrollando hace algunos años un trabajo muy intenso en cuanto a que migre las medidas de protección de puntos fijos hacia otras que sean más efectivas. Tenemos un trabajo con carabineros, se han ido levantando una serie de medidas, y esta labor se ha intensificado desde que ha comenzado la pandemia en el país y en el mundo entero, en realidad, pero particularmente en la región, debiéndose redestinar los recursos policiales a actividades de resguardo del orden público. Lo que se hizo fue intensificar con carabineros el levantamiento, la migración de estas medidas hacia otras menos intensas. Estamos trabajando en un plan de vigilancia periódica, ¿no es cierto?, de patrullajes periódicos, y desincentivando el uso, por ejemplo, de los puntos fijos, puesto que al fin del día la experiencia demuestra que han sido muy poco eficaces para disuadir la comisión de ilícitos. Hay un trabajo en ese sentido y Carabineros también reconoce que se han acogido todos sus planteamientos cuando vienen acompañados técnicamente de informe al efecto para poder contar con mayores activos para la prevención y protección de la ciudadanía en general. Entonces hay un trabajo intenso, hay un trabajo complejo que se está desarrollando en todas las líneas que nosotros nos empece, insisto, como órgano técnico, objetivamente y tratando de contribuir al esclarecimiento de los ilícitos. Eso por nuestra parte, senador. Gracias. Muchas gracias, fiscal Paredes. Le pido al director general de Carabineros que tome la palabra y que ojalá tratemos de agotar los tiempos para de esa forma ingresar a la etapa de preguntas y respuestas que claramente a todos nos motiva en este momento. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio saludo a todos quienes están conectados por esta vía. Solamente complementar un poco lo que ya ha dicho el señor ministro de Justicia Pública, que ha dado cuenta de todo nuestro despliegue preventivo y operativo. Yo quisiera aprovechar esta instancia que usted me da para presentar a quien me acompaña. Me acompaña el general inspector Ricardo Yáñez, que es el director nacional de seguridad a cargo de todas las operaciones policiales a nivel del país, y también me acompaña el jefe de la 8ª zona, el general Luis Humérez, por cierto, en Concepción, todo lo que es la región del Biobío, el jefe de la 9ª zona de Araucanía, el general Carlos González, el jefe de la zona de control del público, Araucanía, el general Marcelo Araya, a cargo de todas las operaciones de control del público en esa región, y el asesor jurídico de la Dirección General, el teniente coronel de Carbón de Justicia, Cristian Redabar. Yo solamente quisiera agradecer y reconocer el esfuerzo, la dedicación, la vocación de servicio, señor presidente, por su intermedio, y la prudencia con que los carabineros, ¿cierto?, han actuado en los últimos días, porque han sido situaciones operacionales muy adversas en las cuales hemos estado al inicio de estos incidentes en inferioridad numérica, y los carabineros han comportado realmente con mucha prudencia, no inhibidos, porque también hemos actuado y se ha logrado la detención de más de 40 personas
y estamos actuando de acuerdo a toda nuestra planificación y operativa que hemos realizado en el tiempo. Así que yo solamente quisiera reconocer la persona del sargento Jorge Cárdenas, que ayer resultó herido, resultó baleado en sus extremidades y que hoy día está en su casa, se está recuperando, reconocer en él todo el compromiso de nuestros carabineros que están destacados en la macrozona sur. Así que quedo a su disposición, junto con los generales que nos acompañan, para absolver cualquier consulta, señor presidente, por su internet. Muchas gracias. Muchas gracias, director general, por acompañarnos y a todo su equipo que está el día de hoy con nosotros. Bien, vamos al inicio entonces a la ronda de consultas. Me ha pedido la palabra el senador Insulza. Por favor, les pido que en el chat los mismos senadores o diputados presentes me las puedan ir solicitando y les pido que todos seamos breves para así también dar espacio a la respuesta de nuestros invitados. Senador Insulza. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero solamente plantear dos preguntas, tres mejor dicho, dos al señor ministro del Interior y una al señor fiscal regional, supongo que será, o dos. Mi pregunta al ministro son simplemente, él habló en los días anteriores a los hechos que produjeron el reciente conflicto. Él habló en un discurso que dijo tanto en la Araucanía como algo que dijo antes de eso, de la existencia de grupos con capacidad militar en la Araucanía, que era necesario, que estaban creando una ola de subversión. Yo quisiera que él se refiriera a eso, porque el ministro no dijo ni una palabra sobre eso. Tampoco nos habló el señor ministro de lo que se había hecho, si se había verificado, si se estaba ya trabajando en la investigación de los hechos que ocurrieron esa noche y de la participación que hubo en ella civiles, al parecer armados. Entonces yo quiero saber si efectivamente se trataba de civiles armados para desalojar las dependencias o simplemente esto es una historia que leímos en los diarios y que jamás ocurrió. Pero a mí me pareció que sí había existido violencia en esa instancia. Y esas son las dos principales cosas que ha dicho la opinión pública, que está en estado de la opinión pública en los últimos días. O sea, de lo que más hablan los diarios es de si el ministro le habría echado o no leña a la hoguera al decir que había estos grupos armados en la Araucanía y la otra cosa de la cual se ha hablado mucho es la presencia de personas civiles armadas que habrían atacado los municipios que posteriormente se habrían incendiado. Ahora, mi pregunta es, y yo creo que también el señor fiscal nos podría decir algo si se está investigando esto, que yo pediría al señor ministro que se refiere a esos dos temas y a las investigaciones que se están llevando a cabo para saber si efectivamente hubo personal armado civil, no de las fuerzas policiales, que atacó los lugares donde estaban los lugares que estaban tomados por los mapuches, y quiénes eran estas personas y si se está haciendo alguna investigación sobre eso en concreto. Gracias, presidente. No voy a preguntar nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, senador Insulza. Senador Felipe Arboe. Gracias, presidente. Quiero agradecer la presentación que ha hecho tanto el fiscal nacional, el general director de Carabineros, fiscal regional. Me faltó la fiscal regional del Biobío, que me imagino que después va a poder intervenir, porque insisto en que este no es un conflicto de la Araucanía. Esto es una situación que se extiende a la provincia de Arauco y también, lamentablemente, a la provincia de Biobío, porque Mulchen ha sido, y Alto Biobío en algunas oportunidades, muchas veces víctima de hechos de violencia. A ver, dicho lo anterior, yo creo que aquí hay dos planos en los cuales tenemos que discutir este tema. Uno es el plano político y otro es el plano, digamos, policial, procesal penal, que están mezclados, porque las decisiones que toman unos repercuten en los otros. El fiscal Paredes nos decía, ojalá esto es un tema político, ojalá ustedes lo resuelvan. Sí, es cierto. Y eso tiene que ver con política pública, que es mucho más allá que persecución penal. Pero cuidado, también nosotros al otro lado decimos, bueno, acá hay un tema policial también, evidentemente hay hechos delictuales, y esperamos que también lo resuelvan. Entonces creo que se tiene que de una vez por todas entender que aquí hay dos planos, a lo menos dos planos en los cuales hay que discutir. Dos planos terrenales, digamos, sin perjuicio de todo lo que corresponde a la cosmovisión, que son otros temas. Desde el punto de vista político, no hay que inventar la rueda.
Y ahí, por eso creo que son dos planos, porque está el ministro de Interior, quien va a tener, más allá de ejercer las labores propias del coordinador de seguridad, buscar una alternativa de solución. Es evidente que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. No es suficiente. Y uno puede destacar los avances que se han hecho en muchas materias y la cantidad de tierras que se han entregado, pero evidentemente no es suficiente. Y hay que asumirlo como tal. Y por tanto la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que reclama un grupo de personas de las comunidades de pueblos originarios, no son los mapuches, es la falta de inclusión en el proceso de desarrollo del país, ¿no? Y el reconocimiento a su realidad cultural, a su realidad territorial, etc. Y en eso, bueno, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, no estuvieron exentos de conflicto. Basta estudiar los profundos problemas, los gravísimos problemas de Canadá, de Nueva Zelanda, y cómo lo enfrentaron con la inclusión social y económica. Oiga, yo quiero plantearlo, ¿alguno tiene que ver la inclusión en el ámbito institucional? Bueno, uno podrá decir, sí, los escaños reservados por el originario, fantástico. El reconocimiento constitucional, eso son inclusiones institucionales. Pero aquí hay que hablar también de una inclusión en la práctica, en cómo nosotros logramos establecer ciertos beneficios a aquellas personas que son parte de nuestros pueblos originarios para que se inserten en el proceso de desarrollo. Las forestales que están instaladas ahí han ayudado en algunas medidas, pero también han sido fuentes de conflicto. Y ojo con esto, cuando hay fuentes de conflicto, la pregunta es, bueno, hay muchas de las comunidades, cuando uno conversa con ellos en la provincia de Arauco, que dicen, oiga, por favor, nosotros vemos acá cómo cerca del 60 o 70% del territorio pertenece a la industria forestal y los beneficios se van. O sea, tiene que ver también con la concepción, por ejemplo, de los tributos, las patentes, las localidades donde realizan sus actividades extractivas, para que haya una mejor relación, para que el día a día, el diario vivir de quien trabaja esas tierras, o bien de quienes sufren las consecuencias ambientales de esa faena, también tengan parte de ciertos beneficios. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, el día de mañana, como se hizo en otros países, de la inclusión de los pueblos originarios en los directorios de determinado tipo de industrias? O tener participación directa en la comunidad. Bueno, creo que vamos a tener que ponernos creativos y por tanto vamos a tener que asumir que lo hecho, como digo, no es suficiente. Se requiere avanzar en una inclusión de fondo, de verdad, real, con una política pública estable, permanente en el tiempo. No que se venga a refundar cada 4 años cada vez que cambie un presidente de la República. Pero nada de eso justifica hechos de violencia. Hay quienes, cuando hay un tipo de violencia, se escandalizan y cuando hay otro tipo de violencia, miran para el techo. Ni la una ni la otra. No se puede tolerar. Desde el momento en que se valida la lógica de la violencia como una forma legítima de reivindicación, estamos poniendo en riesgo nuestras normas básicas de convivencia. En consecuencia, a mi juicio, aquí lo que se requiere es distinguir, porque hace unas semanas atrás discutíamos el proyecto del robo de madera y había un señor senador que vinculaba directamente a las comunidades de pueblo originario. Yo no conozco ninguna comunidad de pueblo originario en la región del Maule o de Ñuble, y sí hay robo de madera. Entonces hay que ser cuidadoso con eso porque se va estigmatizando, queriendo excluir ciertas cosas, se va estigmatizando. A mí no me parece que eso sea adecuado. No creo que sea justo. De hecho, cuando uno, y me puede corregir la fiscal Cartagena, pero de las personas condenadas por delito de robo de madera, una minoría son miembros de pueblos originarios. Aquí hay una industria, hay un crimen organizado detrás, que no tiene nada que ver con el pueblo originarios, que le pone una especie de marco teórico, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, creo que hay que separar las cosas para el buen diseño de política pública. Pero adicionalmente, cuando uno observa hechos de violencia recurrentes, y más allá de los legítimos esfuerzos que yo destaco, de cada una de las instituciones que hoy día están acá, la verdad es que este año tenemos más hechos de violencia que los que tuvimos el año pasado. Entonces, evidentemente, algo que no está dando resultados, algo no está funcionando, porque más allá de las acciones judiciales, la pregunta mía, y no quiero yo dirigir a quién, pero más bien al Ministerio Público, es saber cuántas querellas ha presentado el gobierno o los gobiernos en los últimos 4 años, cuántas de esas han llegado a tener condenas y cuántas efectivamente hay identificación de personas. Cuando digo identificación, no me refiero al ámbito de inteligencia, porque muchas veces se dice, oiga, la inteligencia no puede revelar quiénes son y los fiscales no aceptan las pruebas
o consideren que son insuficientes y por tanto se produce esta situación. Y lo más delicado es que cuando uno conversa individualmente con miembros, y no digo con representantes, con miembros de las instituciones, todos echan la culpa. O sea, cuando uno conversa con Carabineros y dice, oiga, lo que pasa aquí es que el fiscal no me da la orden. O resulta, y el fiscal, uno le pregunta al fiscal dice, no, lo que pasa es que me trajo pruebas que no son concluyentes, y por eso no puedo dar ningún tipo de herramienta o autorización, porque la verdad es que no sirve. Y después uno va donde las comunidades, y las comunidades dicen, pero nosotros sabemos quiénes son. Bueno, se lo dijeron, sí, no son nada. Entonces se empieza a generar una situación muy compleja, que yo creo que en algún momento hay que cortarla, porque también tenemos comunidades de pueblos originarios amenazados. O sea, en la provincia de Arauco, Santos Reinao, un dirigente de comunidad en la comuna de Tirúa, hoy ha sido amenazado él y su familia. Le han amenazado con quemar su casa. Y así muchos también miembros de pueblos originarios. Y no por gente que pertenezca a las comunidades. Entonces, yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una, como digo, es la dimensión política, de diseño de política pública, y la otra es la dimensión procesal penal, que tiene que ver con la eficacia del sistema. Y en definitiva, cómo somos capaces de una vez por todas, de identificar a quienes están detrás de esto, con la capacidad tecnológica que hoy día, con las herramientas que se tiene, creo que uno debiera plantearlo. De lo contrario, si me dice, mire, ¿sabe qué? No somos capaces de identificar a las personas, yo digo, bueno, tenemos un problema más delicado. Y a mí no me gusta, y lo digo abiertamente, aquellos que andan planteando la idea de meter las Fuerzas Armadas en esto, porque eso sería un reconocimiento explícito de que todas las instituciones que están acá fracasaron. Y yo creo que eso no ha ocurrido, pero sí hay que hacer esfuerzo por tener mayor respuesta procesal a un conflicto, insisto, de naturaleza policial. Distinto es lo otro, que yo creo que, insisto aquí, requerimos una mirada distinta, porque lo que hemos hecho, por más esfuerzos que se hayan hecho, por buena voluntad de todos los actores, no ha dado resultados y evidentemente estamos en un escenario completamente distinto. Muchas gracias, senador Arbue. Me ha pedido la palabra el senador José García Ruminó. Muchas gracias, presidente. Saludar a todas las autoridades que están participando de esta sesión de la Comisión de Seguridad del Senado y, por supuesto, a los colegas senadores y también al diputado Miguel Mellado, que lo veo aquí en pantalla. A ver, me interpreta la intervención del senador Felipe Arbue. Por supuesto que esto tiene dos grandes focos. Uno, la intervención política para crear políticas públicas que busquen el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y su mayor desarrollo, que puedan ellos plenamente integrarse al desarrollo del país en todos los aspectos. Eso es algo que sin duda está pendiente. Quiero al respecto recordar que en este segundo periodo de gobierno del presidente Piñera hubo un esfuerzo tremendamente importante, tremendamente significativo, impulsado por el ministro Alfredo Moreno en su momento, que estuvo muchas veces en la Araucanía, que estableció muchos puentes para que pudiéramos tener ese avance en políticas públicas. Lamentablemente, sucesos muy tristes como la Operación Huracán, como la muerte de Camilo Catrillanca, finalmente hicieron que esos tremendos esfuerzos, históricos esfuerzos, si me permiten llamarlo, finalmente no prosperaran. Pero a eso, por supuesto que uno tiene que agregar todo el tema de seguridad y de persecución penal de los delitos, y yo en ese sentido quiero señalar que lo que ha ocurrido este fin de semana en la región de la Araucanía, particularmente el incendio de la municipalidad de Traillén, el incendio de la municipalidad de Ercilla, son delitos gravísimos. Se está privando a comunidades extremadamente pobres por muchos meses seguramente a no contar con lo que es la casa de todos, sus respectivos municipios.
Y yo, estando aquí el señor fiscal nacional, estando aquí nuestro fiscal regional, don Cristian Paredes, yo pido agotar todos los esfuerzos investigativos para que esos delitos de incendio extraordinariamente graves no queden en la impunidad. Yo no voy a hacer pregunta, estimado presidente, simplemente quiero transmitir ese mensaje. La gente más pobre, la gente más sencilla, entre ellos miles de compatriotas mapuches, son los que acuden a los municipios en busca de los distintos beneficios sociales que otorga el Estado, en busca de distintas gestiones para mejorar su calidad de vida. No es justo que se les prive de ese órgano del Estado más cercano a ellos por la vía de simplemente, después de haberlos tenido tomados por una semana, los quemen. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García Rominó. Me ha pedido la palabra el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. La verdad es que he escuchado atentamente y la verdad es que, ¿por qué estamos aquí en esta reunión? Usted la ha citado por lo que sucedió el fin de semana. Y el fin de semana lo que sucedió es una suerte de violencia al tomarse también hace una semana los municipios de la Araucanía. Eso es violencia. Y una violencia muy fuerte en contra de cada una de las ciudades que tienen esos municipios. Lamento que los alcaldes no hayan pedido el desalojo de inmediato y tuvo que ir el ministro del Interior a la Araucanía para exigirle a los alcaldes que pudieran desalojar. Y la verdad es que también echo de menos que la Fiscalía de oficio haya hecho algo para la destrucción de los municipios. Fíjense que es cosa de ver en las publicaciones en los medios. Muchos alcaldes decían que hablaban con lo que estaban usurpando, que estaban hablando. O sea, si el fiscal los pudiera citar a los alcaldes para saber quiénes eran los que eran los usurpadores, que supuestamente también eran los que la relación directa con los incendios de los municipios. Entonces, yo creo que aquí hay que sacarse un poquito los eufemismos, que este es un tema político, claro, del fondo, la otra mano. Pero el Estado de Derecho tiene que primar. Y lo que nos pide la mayoría de la gente que vivimos allá y que vamos a los barrios de las ciudades más importantes, hasta las más pequeñas, coloquen orden de una vez por todas. De una vez por todas en la región de la Araucanía queremos vivir en paz y en orden. Eso nos piden a nosotros, que le digamos al gobierno, que le digamos a la autoridad, que le digamos a la fiscalía, usted tiene voz, puede hacerla. Porque la verdad, queridos senadores, creo que mirar desde Santiago o desde Valparaíso a una región de la Araucanía y empatizar con una sola parte, porque esas personas que se tomaron los municipios se la toman en aras de los presos políticos mapuches, que no existen. Si no existen los presos políticos mapuches, existen personas que están condenadas por los tribunales de justicia o procesadas por los tribunales de justicia por haber asesinado a los 2 hijos de un lonco, por haber estado en un asalto a una caja de compensación, por haber asesinado al anciano Lucinque Macay. Esos son. Y sobre eso hay todo una últimos mes de revuelta, de violencia, de quema, de intento de botar el puente Mayeco, de dinamitarlo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y sobre eso la Comisión de Seguridad tiene que velar para que las instituciones vayan hacia ese lado. Por otra mano, la otra mano es que desde Patricio Aylwin hasta ahora, ¿cierto?, que se le prometieron a los pueblos originarios reconocimiento constitucional, que algo le pasaba al lápiz de todos los presidentes, que no pasó nada, de todo lo prometían y nadie había hecho eso. También hay otras promesas que tampoco se han cumplido. Creo que son 2 manos de un mismo cuerpo que tienen que avanzar en paralelo. Pero lo que más nos pide la gente que vive en la Araucanía, de origen mapuche, de origen sirio, palestino, chino, lo que sea, es pongan orden de una vez por todas, que la gente esté dentro del Estado de Derecho. Y yo le pido a la Fiscalía el máximo rigor para poder citar incluso algunos referentes de la CAM o algunos otros referentes, digamos, que andan dando vuelta, dando lecciones de estar dentro del Estado de Derecho cuando la violencia es lo que llegan por delante. Aquí no es buenos y malos, ni mapuche y chileno, aquí hay gente que vive en la Araucanía y que queremos paz. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mellado. Voy a hacer yo uso de la palabra, a no ser que alguien más quiera hacerla uso para entregar.
Sí, senador Navarro, por favor. Tiene uso. Le pido a todos que seamos breves para poder escuchar a los invitados. Gracias, presidente. La verdad es que, bueno, hay en curso investigaciones de carácter criminal, penal. Esas son materias de investigación sobre las cuales el Parlamento no puede tomar conocimiento. Los invitados están en condición de poder dar una explicación global de qué es lo que sucede para abocarnos a lo que todos queremos, que efectivamente haya paz en la Araucanía. Entonces, preguntas concretas. Yo no sé por qué Carabineros no detuvo a quienes violaban el toque de queda. ¿Qué pasó con las fuerzas de seguridad, en este caso del jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía? Por cuanto claramente había una convocatoria de más de 50 personas, había una convocatoria rompiendo el toque de queda, y sobre eso poco se ha sabido. Los detenidos son quienes hacían la toma ilegal, por cierto, de las municipalidades, no de quienes participaron en las acciones que hemos conocido a través de audios y también de videos. Lo segundo, mira, este es un tema, ¿quién es un gobierno logrado encarar? Yo recuerdo el progresismo, la centroizquierda ha sido gobierno ¿cuántas veces? Tuvimos ocasión de estar discutiendo este tema en La Moneda innumerables veces. Aquí está el senador Insulza, que es el ministro del Interior más longevo, el de más larga duración en el cargo, más horas, con más meses, con más años, y el ministro Pérez, que es el de más corta duración porque ha tomado el cargo. Y por lo tanto, y son de extremos políticos totalmente opuestos. Uno es socialista, el otro es de la UDI. Por lo tanto, este es un tema que ha rebotado de lado a lado en la política, y la política no ha dado solución a un problema que es político. Yo siento que el tratamiento judicial, policial, es absolutamente insuficiente. Aquí estamos analizando la realidad sin causalidad, porque todo lo que ustedes han narrado es la realidad. La dura, golpeadora realidad. Pero de la causalidad, nada. Quiere ser de que si los científicos examinaran los síntomas del COVID y no hubiéramos abocado solo a establecer la realidad de la pandemia y sin buscar su causalidad, todos diríamos que hay un grave error. Entonces yo no veo por qué en materia de la pandemia, que es la que nos golpea duramente, la realidad es tan importante como la causalidad, y la causalidad es lo principal hoy día que la vacuna. En este caso particular, donde tenemos un problema, tenemos fiebre, tenemos síntomas, por tanto, describimos la realidad y no vamos a la causalidad. Es decir, ¿qué causó el COVID? ¿Qué causa la violencia en la Araucanía? Y siento que sobre eso es un análisis político incorrecto de parte de la política, no de los tribunales, no de la fiscalía, no de Carabineros, de la política, el analizar la realidad sin causalidad. Creo que este tema, el senador Huenchumilla, además fue ministro, fue intendente de esa región, nos ha hablado en innumerables ocasiones. Este tema no se resuelve ni con Carabineros ni con las Fuerzas Armadas. Este es un tema profundo de la política, y yo creo que no va a ser el espacio de esta comisión para hablar de la causalidad, pero es una deuda que tenemos pendiente. A mí me gustaría solo saber en qué marco se van a mover las fuerzas policiales de orden en materia de que hay un número importante de ciudadanos rompiendo el toque de queda, asumiendo la justicia por sus manos, es el rol de Carabineros, y el 2 de la Defensa Nacional, que se rompe el toque de queda, y al menos hasta ahora no tengo ninguna información respecto a la acción de quienes correspondía poner orden. También, por cierto, del desalojo, que entiendo que para que haya un desalojo se requería una denuncia a los tribunales, y esa no ocurrió parte de los alcaldes. Los hechos son gravísimos, no son nuevos, por lo demás han existido hechos mucho más graves y van a seguir existiendo si no abordamos los temas de fondo, que en mi opinión es la usurpación de tierra. La tierra arrebatada, usurpada al pueblo mapuche durante más de un siglo, y que nadie se quiere hacer cargo, ni las forestales, ni el Estado, ni la política, y esta situación va a continuar si no abordamos los temas de fondo. Por ahora, a mí me gustaría tener esa respuesta, porque estos hechos van a continuar. Creo que las declaraciones del ministro del Interior en la zona fueron también temerarias, si bien pueden ser correctas en lo político. Hay algunas que yo comparto, otras que no comparto, pero responsabilizar a este gobierno creo que sería pequeño y muy miope. Este es un problema mucho más profundo que hay que abordarlo en su realidad y en su causalidad. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. Senador Insulza, perdón, senador Huenchumilla me pide la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que yo casi no quería intervenir porque este tipo de reunión la hemos tenido tantas a lo largo de los últimos 20 años. Y estamos en el punto de partida.
Entonces la pregunta es, cuando un señor parlamentario pregunta, bueno, aquí lo que importa es el orden, la pregunta es, bueno, ¿por qué no se ha puesto orden? Pues aquí responsabilidad en la conducción del Estado hemos tenido todos, de todo el espectro político. Y hoy día hay un gobierno que siempre ha sido partidario del orden en su discurso ideológico. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no colocan orden? Pregunto esto porque tenemos que entender de que no es un problema sencillo esto, es un problema complejo. Y es un problema entonces multicausal. Si uno piensa que simplemente por la vía de pensar que es un problema de orden público vamos a resolver el problema. No, si el orden público y los delitos hay que perseguirlo, eso no está fuera de discusión. Pero ¿por qué con Carabineros, la Fiscalía y todo el aparato del Estado después de 23 años seguimos teniendo lo mismo? Cuando todos los gobiernos entran prometiendo que en la región de la Araucanía, bueno, van a restituir el orden. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? ¿Porque no han querido? ¿Porque ha fracasado la policía? ¿Ha fracasado el Ministerio Público? ¿Por qué? Es la sencilla razón de que este es un problema muy difícil y muy complejo y no, de esta manera no se va a resolver el problema. Entonces, por lo tanto, yo soy un poquito escéptico de todo este tipo de cosas. Se satisface inmediatamente. Entonces cumplimos con el ritual de tener una sesión de la Comisión de Seguridad, probablemente los diputados pueden establecer una comisión investigadora y por suerte que a nadie se le ocurrió colocar otra mesa de diálogo, porque ya tenemos, no sé, como 10 mesas de diálogo, una infinidad de documentos, y seguimos ahí. Yo creo que, voy a terminar, presidente, no me voy a alargar en ese tema, pero yo creo que hay una cuestión central en Carabineros y en el Ministerio Público. El aspecto central, a mi juicio, es que las instituciones tienen que tener la confianza y la credibilidad de la gente. La palabra de Carabineros debería ser ley. Y lamentablemente no es así. Era así. Era así hasta que sucedió lo de la operación Huracán y sucedió las muertes de Camilo Catrillanca y otros jóvenes. Entonces, cuando tú no crees en las instituciones, entonces tú puedes pensar de que hay otros montajes, pues si hubo un huracán, ¿por qué no puede haber otro? Y a lo mejor no existe el montaje, o existe, no sé, pero lo peor es que uno dude de las instituciones. Entonces, yo tengo mucho afecto por Carabineros. De hecho, tuve muchos parientes míos modestos por el lado de mi padre que fueron carabineros. Y por el lado de mi padre también es toda mi padre fue militar, hay toda una línea por ahí con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero como senador y como hombre público, bueno, tengo que ser republicano y exigir de las instituciones el cumplimiento de su deber. Y cuando uno ve videos de lo que sucedió en Curacautín y ve a civiles armados con elementos contundentes al lado de Carabineros, acompañando Carabineros, y Carabineros no hace nada, simplemente participa de esa reunión bilateral entre Carabineros y manifestantes con palo. Y se va a hacer eso. Entonces, la credibilidad de Carabineros queda de nuevo por abajo. Porque Carabineros tiene que tener como margen el palo, pero el palo de la ley. No puede tomar partido, porque en todas las sociedades de repente hay sectores sociales que están en disputa. Y aquí, efectivamente, en la Araucanía tenemos una característica especial. Porque cuando la gente en Santiago hace manifestaciones y reclama la salud o la educación o el transporte, hace un reclamo directo al Estado. No pasa por un sector social. En cambio, en la Araucanía, la demanda mapuche pasa por otro sector social que son los agricultores y los descendientes de los colonos, que son los que tienen las tierras porque el Estado se las entregó.
Entonces aquí el conflicto es entre dos grupos sociales porque la demanda afecta a otro grupo social. Y entonces la sensibilidad y el racismo y los odios y las polarizaciones están a flor de piel. Y cuando Carabineros toma partido a favor de un grupo, evidentemente que pierde confianza y pierde credibilidad. Entonces yo creo que el alto mando de Carabineros tiene una tarea muy profunda, y eso significa, y el señor ministro del Interior lo sabe, que estamos disponibles para iniciar un proceso de una reforma profunda a Carabineros y las policías con el alto mando, con las policías, no contra Carabineros, sino que con un sentido de Estado para que recupere la credibilidad que todos queremos que tenga. Entonces yo creo que la tarea que tiene el gobierno es muy difícil porque le queda poco tiempo. Este próximo año vamos a estar llenos de elecciones, los tiempos políticos están terminando, vamos a tener un plebiscito. Entonces yo creo que yo apelo a que pueda tener mucha sabiduría el gobierno para los pasos que va a dar. Estamos disponibles para ayudar, para conversar, para intermediar, para que podamos buscar una salida, resolviendo los problemas urgentes que hay que tener. Yo hace un minuto interrumpí aquí porque estaba hablando con el ministro de Justicia para darle mi punto, para ayudarlo. Estamos en eso, tratando de que resolvamos los problemas urgentes para que la temperatura de la región baje. Entonces, presidente, simplemente quería hacer yo ese comentario y creo muy importante que nos respetemos entre las instituciones. Yo, permítame, presidente, que haga una cuestión personal, pero yo al señor general director de Carabineros lo estimo mucho y hago la diferencia entre el ciudadano y el general. Al ciudadano le tengo afecto y lo respeto, pero yo esperaría que como general de Carabineros, yo, senador de la República, esperaría una respuesta a una carta que le mandé hace exactamente 3 meses. Y todavía no tengo respuesta de preguntas sobre la Araucanía. Entonces yo creo que entre las autoridades tenemos que tener una deferencia. Si él a mí me hubiera mandado una carta, yo hubiera tomado el teléfono y lo hubiera llamado inmediatamente para resolver el tema. Entonces, pero yo no tengo comunicación con las autoridades, no tengo los teléfonos de los generales, nunca he podido estar con los generales de Carabineros. No tengo cómo comunicarme con el general director. Escribí una carta hace 3 meses, espero respuesta. Entonces, si no nos entendemos entre las autoridades, no nos comunicamos y no estamos atentos a los problemas, y entre todos no empujamos este carro de la democracia, de la paz y de la tranquilidad que queremos, es difícil avanzar. La confianza es clave. Los empresarios piden confianza cuando hay proyectos de reforma tributaria. Lo primero que dicen, mire, queremos confianza para invertir. Entre las autoridades tenemos que tener confianza. Y en la Araucanía necesitamos confianza en nuestras instituciones. Entonces, bueno, ese era mi sentimiento que quería manifestar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Yo voy a ser breve. Voy a hacer una pequeña reflexión para dar la palabra a los invitados y que puedan responder las preguntas. Yo lo primero, un tema de alcance a lo que planteaba recién el senador Buenchumilla, más allá que estoy de acuerdo que siempre Carabineros tiene que impedir la violencia a todos lados, pero ojo, lo que ocurrió, entiendo, en Curacautín, cuando se dice que Carabineros no hace nada o no protege a los que estaban, yo entiendo que se salvaron vidas ahí, eso fue lo que conversé con el subsecretario de Interior ese día, al parecer Carabineros fue crucial para la vida a quienes estaban al interior de la municipalidad. Entonces, más allá de que eran personas que estaban haciendo un ilícito, pero el rol de Carabineros fue exponer sus vidas para salvar la vida de quienes estaban adentro, que creo que es lo que corresponde, además, en el fondo, y agradezco a quienes estuvieron en esa situación. Ahora, yo quería hacer una reflexión más global en 2 temas. Primero, se habla del conflicto político. Y yo creo que efectivamente aquí tenemos 2 conflictos políticos, no uno. Tenemos un conflicto político, que es el que todos conocemos, que es la agenda indígena, que son temas muy sensibles, donde además Chile Vamos, el gobierno, el ministro Moreno en su minuto, y en forma reiterada, hemos mostrado una disposición total a avanzar, y es verdad que se ha atrasado. O sea, esto hay que decirlo con todas sus letras. Había una agenda, como decía muy bien el senador García Rominó, que venía avanzando y que se vio suspendida y que yo espero que podamos retomar. Por lo tanto, y hay muchas mesas de diálogo, yo no puedo estar más de acuerdo que más que mesas de diálogo necesitamos acciones, hechos, más que palabras,
y caminar en esa línea. Y eso es un conflicto político concreto en el cual el mundo político tiene una responsabilidad importante. Pero hay otro conflicto político que también nos compete y que de hecho es tan importante como el anterior. Y que es que no hay Estado de Derecho no solamente en la Araucanía, sino como han dicho en otras partes, en otras regiones, como el Biobío, Arauco, incluso los ríos, los lagos. Entonces hay otro conflicto político que también nos compete. El principal mandato que tenemos todos los que estamos acá es garantizarle una gran cosa a cada ciudadano, que pueda vivir en paz. Entonces, cuando se dice este conflicto no se va a solucionar con el reproche moral, me van a perdonar, pero sí se va a solucionar con el reproche penal. Porque aquí lo que ha ocurrido es una impunidad tremenda, por muchos, muchos años. Y yo no desconozco el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía Regional. El director regional, Cristian Paredes, ha hecho un esfuerzo importantísimo, y me consta, con escasos recursos. Lo mismo los esfuerzos que hace Carabineros. No se trata de andar aquí diciendo si es que alguien tuvo más falta que otro, pero tenemos que estar conscientes que hemos fracasado. Y que en el segundo conflicto, que es garantizarle la paz y terminar con la impunidad, y que es la pregunta que ha hecho hace el senador Arboe, sobre cuántas causas efectivamente se logran identificar a los culpables, da lo mismo que sea, da lo mismo el apellido que sean. Cuando hay un delito, nos corresponde perseguirlo y que ojalá no exista impunidad. Y lo más importante es que se identifiquen a los verdaderos culpables. Obviamente que hay que avanzar con una reforma de Carabineros, y es algo que ha venido empujando también con mucha fuerza varios de los que están acá. El año pasado el presidente de esta comisión era el senador Felipe Arboe, empujó una comisión transversal, el ex ministro Blumel también, y es algo que también está pendiente. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que yo creo que estamos más de acuerdo de lo que a veces parecemos. Pero lo que no puede haber es ambigüedad en que son ambas dimensiones igualmente importantes. Y cuando no avanzamos en una ley de inteligencia, porque muchos han dicho, lo que pasa es que no hay que militarizar la Araucanía ni Arauco, sino que hay que actuar con ley de inteligencia. Bueno, qué lástima que todavía está durmiendo en la Cámara de Diputados la ley de inteligencia y que algunos se oponen a ella, siendo que todos los países modernos requieren una buena ley de inteligencia con todos los controles para que funcione bien. Cuando hablábamos del caso, y que ya lo mencionó muy bien hace un rato, el robo de madera, y se trata de vincular un conflicto con el otro, por favor. Si sabemos que el crimen organizado lucra y que no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Entonces, al final del día, cuando vemos que en regiones como el Maule, en lugares como Constitución, el robo de madera es parte central del crimen organizado, y nosotros ni siquiera aprobamos la idea de legislar. Ni siquiera la idea de legislar. Había muchas cosas legítimas que podríamos haber cambiado ese proyecto de ley, y que son parte del debate democrático, que a algunos no les gustaban. Pero ni siquiera nos dimos el derecho a aprobar la idea de legislar. Entonces, yo les pido, y mi última reflexión, porque tampoco quiero hacer tantas preguntas, quiero que respondan las preguntas que han hecho el resto, es que ojalá, yo creo que estamos más cerca de lo que realmente a veces por la prensa muchas veces se dice, si es que realmente nos comprometemos a resolver ambos conflictos. Y no a tratar de mezclarlos, que muchas veces lo único que hace es ponernos en neutro. Y lo que sí quiero decir es que tenemos que reconocer que hemos fracasado en ambos conflictos. O sea, si minimizamos la situación donde estamos, como bien decía el senador Buenchumilla, que estamos en el punto de partida, estamos mal. Pero si minimizamos que estamos mal en ambos, si solamente decimos que estamos mal en uno y no en el otro, estamos igualmente mal, porque no vamos a lograr avanzar. Así que eso es lo que yo quería reflexionar. Le doy la palabra al ministro y después al resto de los invitados para que puedan hacerse cargo de las peticiones. Yo les pido, yo sé que tenemos sala a las 4, les pido que extendamos solamente 10 minutos, podemos llegar a las 4:10 a la sesión. Muchas veces se toma esos 10 minutos de la sesión para comenzar. Así que, señor ministro, tiene la palabra. No se le escucha, señor ministro, está con el micrófono apagado. La tecnología no nos acompaña, señor ministro, está apagado su micrófono. Está sin micrófono el ministro. No sé si es que Magdalena nos puede ayudar a habilitarle el micrófono al ministro. Tiene que habilitarlo el ministro. A nosotros escucha, hay un problema tecnológico en el Ministerio del Interior que esperamos superar en los próximos momentos, presidente. Junto con, lo había saludado en primera
saludo a tanto la Fiscalía como a los generales de Carabineros que están presentes, y por lo tanto reitero ese saludo, y para contestar derechamente las preguntas, particularmente las preguntas que me hace el senador Insulza. Y le decía que yo fui el día viernes a la región producto, que en la semana habían ocurrido una serie de hechos preocupantes, y me pareció que un ministro del Interior tenía que lograr el máximo de información en la zona, de conocer los hechos, de conocer la situación y expresar la opinión del gobierno en esa materia. Yo quiero recordar que había ya muchas tomas de camino, se había descarrilado un tren, se había atacado el puente del Vallejo y se habían tomado 4, 5, 6 municipalidades. Por lo tanto, no es un hecho normal que en una región 6 municipalidades habían sido tomados, y por lo tanto la ciudadanía, los vecinos de esas comunas no tenían ninguna posibilidad de interactuar con la principal entidad estatal con la cual tienen relación. No es lo mismo una municipalidad, la capital o de una de las capitales regionales cierre y tiene toda la otra infraestructura de gobierno, que en comunas como Ercilla, Traiguén, y las otras en las cuales este hecho se había desarrollado, los ciudadanos prácticamente la única opción del Estado que tienen son las municipalidades. Por lo tanto, a mí me parecía que era una situación especialmente delicada. Y por eso fui a hablar primero con la autoridad regional, como el intendente de la región, con algunos alcaldes, entre ellos el presidente de la Asociación de Alcaldes de la región de la Araucanía, con la policía, y conversación con actores políticos relevantes de la región, como el senador Chumilla, y planteé de que, ante una pregunta periodística, de que las personas que están detenidas en este momento en condición presa son condenadas por los tribunales de justicia después de investigaciones que realiza el Ministerio Público y que sancionan los tribunales respectivos. Me parecía que era un elemento esencial para esclarecer. Y por lo tanto nadie puede considerar que la visita de un ministro del Interior pueda generar más violencia, sino que eso justificar hechos que a mí me parece que no podemos hacerlo. Me parece extraordinariamente concreto que todos en esta sesión condenen la violencia, esté donde esté, como yo también lo hago. Y mi preocupación el sábado en la noche era que en una situación, particularmente en la comuna de Curacautín, se protegiera a las personas que habían tomado dicho municipalidad, porque estaban en una condición de absoluto desequilibrio en número, y lo que hizo Carabineros esa noche fue protegerlas, porque la magnitud de la situación de las personas que salieron a protestar esa noche en Curacautín, el número era absolutamente inviable con la votación de Carabineros, alrededor de 15 en esa comuna, que pudiera tomar una decisión de carácter policial de reprimir a quienes estaban en la plaza y no proteger a quienes estaban al interior de la plaza. Y eso se logró. Y a mí me parece que es un hecho que yo quiero revalidar como una acción importante. Y no hay duda que lo que hizo Carabineros en ese momento fue salvar personas que a lo mejor media hora antes, 20 minutos antes le estaban tirando piedras y bombas lacrimógenas a los mismos Carabineros, y por lo tanto quiero resaltar la labor de Carabineros en eso. Si alguien tiene antecedentes, personas estaban armadas, las personas que cometieron, está abierto, digamos, la posibilidad de denunciar y que los tribunales, el Ministerio Público y los tribunales investiguen. La labor y el interés del gobierno, tanto del subsecretario del Interior Gali, que estuvo el domingo nuevamente en la región, y de quien habla como ministro, esa noche fue que se protegieran a las personas que habían tomado la municipalidad, porque nos parecía que, a pesar de que estaban en un hecho ilícito, era absolutamente inaceptable de que fueran golpeados, que fueran maltratados por civiles, y solo Carabineros podía tomar la decisión de llevarlo a los tribunales y detenerlo. Y creo que eso, a pesar de lo difícil que fue la situación en varias de las comunas, eso se logró.
En Ercilla, en que la policía, carabineros, porque fueron atacados, la comisaría no se logró llegar a proteger el municipio fue quemado absolutamente y por lo tanto generando una situación de medro para la ciudadanía de la comuna de Ercilla. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente delicado que nos debe obligar a todos a asumir nuestras responsabilidades, y yo como ministro del Interior claramente asumo las mías, que es proteger a las personas, respaldar la acción policial para detener a quienes cometen delitos y ponerlo a disposición de los tribunales. Pero junto con ello, con mucha fuerza, este Ministerio del Interior y con el respaldo del Presidente de la República, es conversar, juntarnos con todos los actores políticos para superar los temas de fondo. Pero aquellas personas que cometen delitos que son sancionadas por los tribunales de justicia se tienen que atener a toda la normativa que envuelve el cumplimiento de penas. E incluso este gobierno ha ido mucho más allá y hay por parte del Ministerio de Justicia toda una conversación con quienes son los voceros de las personas que están presas en Angol o en otras cárceles de la región para ver dentro del marco de todas las normativas y reglas penitenciarias, evitar y lograr desactivar lo que son las huelgas de hambre, porque también una huelga de hambre es un hecho que puede violentar a la ciudadanía y por supuesto violenta al gobierno. Nosotros estamos dispuestos a resolverlo. Y el gobierno declara claramente que en el tema de orden público va a insistir en lograr el cumplimiento de toda la legislación que le garantiza a cualquier chileno vivir en paz. Y por lo tanto, todos los habitantes de la región, todos tienen derecho a vivir en paz. Junto con ello, establecer todos los mecanismos del diálogo para iniciar algo que durante mucho tiempo no hemos logrado y que el senador Arpoe y el senador Felipe Cas también, y muchos de ustedes mencionaron, y en eso vamos a trabajar intensamente. El senador Navarro tenía razón, esto se viene discutiendo y analizando durante mucho tiempo. Esta es una situación similar, la tuvimos en el año 2010-2011. Hoy día la volvemos a tomar y no hemos a lo mejor avanzado. Pero este Ministerio del Interior y este Ministro del Interior, a esta Comisión de Seguridad del Senado, de la cual formé parte, sin duda va a tomar las dos tareas que cree que le competen. Mantener el orden público, el respeto a la ley, el respeto a las normas, respaldar a las instituciones que cumplen su deber para darle tranquilidad a los ciudadanos, pero también llevar adelante, por el mandato del Presidente de la República, llevar adelante todas las conversaciones, todos los diálogos, todos los encuentros necesarios que demos una salida. Y reitero, nuestro compromiso es con el orden público. Si hay alguien que tiene antecedentes, que tiene datos de personas que cometieron infracciones y en un momento tan difícil como el que se vio el sábado en la noche, no hay duda que están los canales abiertos. La preocupación de este ministro del Interior, del subsecretario de Carabineros de Chile esa noche fue proteger a quienes en determinado momento pudieron ser objeto de violencia, aunque ellos hayan estado en una situación de violencia al transgredir y al tomarse las municipalidades que tanto afectan la vida de los ciudadanos. Y en eso no nos vamos a equivocar, no vamos a transigir absolutamente. Y queremos trabajar para todos desde la paz en la Araucanía. Y tiene razón el senador Arpoe de decir que también tenemos en la región del Biobío y también en la región de los ríos. Y este conflicto está extendido en estas tres regiones va a ser objeto de nuestra máxima preocupación en todos los ámbitos, en el ámbito del orden público, en el ámbito del cumplimiento de la ley y en el ámbito político de lograr los acuerdos que verdaderamente nos permitan avanzar y dejar a las futuras generaciones saldado, un tema que lamentablemente en los últimos 30 años no hemos sabido, todos no hemos sabido resolver adecuadamente. Muchas gracias, ministro. Le doy la palabra al Ministerio Público si quisiera responder alguna de las consultas y después terminamos con Carabineros. Les recuerdo que tenemos 13 minutos más para dar concluida la sesión. Y le doy la bienvenida, al diputado Andrés Molina, que se nos ha sumado también, ex intendente también de la región.
Sí, muy brevemente para que el presidente, para que luego intervenga Cristian Paredes, ¿no es cierto?, ya, y Marcela Cartagena, ya también muy brevemente ambos, hacernos cargo. Efectivamente, el Ministerio Público está consciente, ¿no es cierto?, de sus propias ya, responsabilidades respecto de el fenómeno de violencia rural. Pero sí cabe hacer presente que los sistemas penales en el mundo no suelen, ¿no es cierto?, tener la capacidad para esclarecer el 100% de los casos, como pareciera entenderse ya de alguna de las exposiciones, que mira, el sistema penal va a ser capaz de resolver todos los conflictos, ¿no es cierto? Ya el sistema penal por sí es un sistema simbólico, y en consecuencia solo va a haber un porcentaje, ojalá un porcentaje significativo, de casos, ¿no es cierto?, que sean aclarados. Pero aquí vemos, y el senador Huenchumilla, por su intermedio del presidente, señalaba que la temperatura en la región ha ido subiendo, y ha ido subiendo precisamente, ya por lo que señalaba el fiscal Paredes, en la medida en que es más eficiente el sistema penal, históricamente el conflicto penal se ha incrementado. Porque en verdad, ¿no es cierto?, las acciones que realizan las personas que cometen delitos tienen respaldo en ciertos sectores importantes de la comunidad, y eso no se puede desconocer. Y en consecuencia, en tanto no se enfrenta el problema de fondo, como plantea, ¿no es cierto?, ya el senador Navarro, es muy difícil poder solucionar este conflicto, sin perjuicio de que podamos hacerlo mejor, y ojalá pudiéramos tener las herramientas que hemos reclamado hace mucho tiempo ya para poder investigar este tipo de delitos, particularmente en lo que dice relación con ya el mejoramiento de la ley antiterrorista, por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, en fin, yo creo que Cristian Paredes y también Marcela Cartagena podrán dar la visión que ellos tienen desde la región, ya en lo que dice relación con las consultas que nos han planteado los senadores, si usted lo permite, presidente. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Gracias, senador. Muy brevemente me hago cargo de las consultas formuladas. Primero, las más puntuales para después ir a una reflexión más general. En cuanto a la consulta del senador Insulza en torno a que si se está investigando la existencia de grupos con capacidad militar o más bien de civiles armados que habrían participado de los desalojos, la respuesta es la Fiscalía de oficio, senador, de oficio, aperturó investigaciones para indagar quiénes estuvieron detrás de estos desalojos, emplearon violencia, etcétera. Hasta el momento sí, objetivamente también informamos que no hay ningún elemento que dé cuenta del empleo de armas de fuego, sí de elementos contundentes como palos, por ejemplo, pero estamos en una investigación abierta en torno a esos hechos, aperturada, insisto, a iniciativa de la Fiscalía. En cuanto a la petición del senador García Rubinot en torno a que los incendios de los municipios no queden la impunidad, nuestro compromiso es investigar todo con la mayor rigurosidad y objetividad, senador, para poder establecer quiénes están detrás de estos hechos, así como también en su momento de las usurpaciones de los 5 municipios afectados. El diputado Mellado nos consulta, o más bien asevera que las fiscalías no hubiesen hecho algo a propósito de las tomas de los municipios, y debo informar enfáticamente que sí, la fiscalía contaba con investigaciones aperturadas para la indagación de esos hechos. Lo que no contábamos era con una solicitud formal de los municipios para poder efectuar los desalojos, lo cual pudiese revelar, por ejemplo, ante una comparecencia al tribunal a pedir una orden de desalojo, que pudiese haber incluso un acto de quiescencia o de mera tolerancia en torno a la presencia de particulares en dichos recintos. Por tanto, eso era inviable de actuar tanto la Fiscalía como Carabineros si no existía una solicitud expresa en torno a propiciar los desalojos. Y ahora me voy a las reflexiones generales que motivan la intervención del senador Arboe y también el senador Huenchumilla. Y también creo que lo abordó muy claramente el senador Navarro. Aquí hay en la base un problema de confianza, por supuesto, en las instituciones. El senador Huenchumilla habla concretamente de Carabineros. El senador Arboe dice que hay 2 planos que se relacionan, por un lado el político y por otro también el de persecución penal. Y por supuesto, y desde la perspectiva de la Fiscalía, ¿cómo se contribuye frente a una situación como esta dentro de las labores que nos competen? Por una parte, siendo eficaces. ¿Cómo se es eficaz? Investigando rápido los hechos. Un ejemplo concreto, el caso Catrillanca. A pocos días de acontecido, habíamos esclarecido quiénes estaban detrás de ese ilícito. A 4 meses del hecho, ya la Fiscalía había presentado acusación. Que el juicio no se haya materializado, que esté suspendido por situación de la pandemia, ya eso es otro elemento, pero por supuesto que siendo eficaces, siendo rápidos, se contribuye. ¿Cómo se contribuye también en estos planos que de alguna manera se relacionan? Siendo rigurosos y objetivos. Ejemplo, el caso Huracán. La Fiscalía, al
momento de darse cuenta de que lo que estaba detrás de esto, de inmediato aperturó una investigación y actuó de la manera más rigurosa posible para proveerse los medios de prueba y poner a disposición del tribunal a los responsables de esta situación que terminó siendo, como bien todos saben, un montaje. Y en la misma línea que dice el fiscal nacional, nosotros no queremos, en modo alguno, senadores, decir que no contribuimos de ninguna manera o no somos elemento en esta situación. Por supuesto que lo somos. Soy un convencido de que las estructuras condicionan un buen resultado. Si bien no lo determinan, pueden condicionarlo. Y la Fiscalía se ha preparado para eso. ¿En qué sentido? Hemos creado una estructura, una Fiscalía de alta complejidad en la región de la Araucanía para investigar estos hechos. ¿En qué sentido? Hemos creado también, senador Buenchemilla, una unidad de derechos humanos que ha sido muy proactiva en la investigación de los ilícitos en los cuales se ven involucrados funcionarios del Estado, cuando abusando de los derechos humanos del particular y particularmente del pueblo mapuche. Entonces, contando con eso, también debo ser súper realista, senadores. La pregunta es, ¿se ha reforzado la labor policial en la Araucanía? Desde siempre, en los últimos años, se ha creado una zona de control de orden público, se han creado prefecturas, ¿se ha reforzado la labor de la PDI? Por supuesto, se nos acaba de anunciar que se va a crear una prefectura que va a abordar la macrozona con esta materia, se le ha dado mayor personal. Y la pregunta entonces, senadores, senador Buenchemilla, senador García, senador Casas, senador de acá de la región, ¿de qué manera se ha reforzado el trabajo de la Fiscalía? De ninguna manera, no contamos con ningún elemento adicional, aquellos que se cristalizaron al inicio de la reforma, ya por el año 2000, para abordar la delincuencia común. Y sucede que los eventos relacionados con violencia rural no guardan relación con violencia común, tienen bastantes características propias, que incluso exceden el marco de una región en concreto, de la Araucanía. Tenemos claro que se afecta el sur de la región del Biobío. También tenemos ilícitos que se cometen en este orden de materias en la región de los ríos e incluso en la región de los lagos. Entonces, si se me va a exigir que desarrollemos mejores tareas en esta área, yo digo, por supuesto, pero también seamos realistas y tengamos claro de qué manera se refuerza la labor investigativa y de persecución e incluso de protección y promoción de los derechos humanos de la Fiscalía. Y la respuesta concreta es que no ha habido ningún aporte, ni para esta región, ni para la región del Biobío, ni de los lagos, ni de los ríos para abordar este fenómeno delictual. Eso es todo, senador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fiscal. Perdón, presidente, una pregunta. Lo que el fiscal le está planteando es que nadie le ha aportado nada a su equipo investigador para poder buscar o tener buenos resultados. Yo por lo menos he participado en 2 leyes de mejoramiento de las condiciones del Ministerio Público. Me parece que lo que dice no se dice con la realidad ni con los presupuestos. La distribución interna tendrá que discutirla con el señor fiscal nacional, pero me parece que, la verdad, si entendí bien, la reivindicación de más recursos, más dotación, nosotros hicimos una modernización del Ministerio Público, y la verdad es que yo lo único que pedí es que me dijeran las cifras. No que me dijeran metas de cobertura, que son muy bonitas, y está bien, está perfecto. Y sé el esfuerzo que ustedes hacen, pero la pregunta fue otra. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuántas querellas ha presentado el gobierno? ¿Cuántas condenas en esas querellas hay? ¿Y cuántas personas privadas de libertad, cuántos identificados hay? Eso es lo que pedí, y yo solo lo he escuchado. Pero plantear, sin responder esa pregunta, que esto es un problema de recursos, chuta, me preocupa más, quedo más preocupado, porque la verdad es que, por lo menos, insisto, hemos hecho un esfuerzo que es por lo demás el esfuerzo que el propio fiscal nacional también ha hecho ante las comisiones. A mí me tocó en la Comisión de Constitución trabajar mucho en el fortalecimiento del Ministerio Público, entonces me preocupa, porque si no tienen los recursos para poder, eso que está planteando, hacer un trabajo mejor, tenemos un problema más grave, más delicado. Presidente, perdón, yo había preguntado por la declaración que hizo a los dos, al ministro y al fiscal. En realidad parece que me equivoqué con el fiscal, no se lo dije bien. Si esta denuncia que hizo el ministro el día, la semana pasada en la Araucanía, en el sentido de que había grupos con capacidad militar. Si eso es así, y si tiene los antecedentes, se la pregunta al señor ministro, y la pregunta al señor fiscal es si eso se está investigando, porque la denuncia pública la hizo el ministro del Interior, pues, no la hizo cualquier persona. Muy bien. Fiscal Paredes. Sí, yo no estoy pidiendo más recursos, menos en una situación como la que atraviesa el país en estos momentos. Sería absolutamente insensato, senador, plantear una petición de esa naturaleza. Simplemente estoy constatando una realidad para el abordaje de un fenómeno delictual
que es muy concreto, es muy complejo y que acontece en 4 regiones del país. Para estos fines, para la persecución de esta clase de ilícitos y de eventuales violaciones a los derechos humanos relacionados con estas materias, no ha habido un reforzamiento del Ministerio Público. La ley a la cual usted hace mención tenía un objetivo súper claro y específico, que era mejorar la persecución de los delitos contra la propiedad. Se creó una unidad de focos y eso ha sido un tremendo aporte a la investigación de los ilícitos de esa naturaleza. Y eso está ahí. Insisto, no voy a plantear ahora ni aquí una petición de mayores recursos. Por favor, eso que para constancia del registro, de ninguna manera, solo constatar un hecho. Se ha reforzado policía, se ha reforzado ambas ramas y la Fiscalía siempre ha contado con los mismos recursos. Eso es todo. Y a la consulta y en torno a la consulta del senador Insulza, perdón. Sí, yo entendí que nosotros éramos interpelados de 2 materias. En cuanto a la investigación de los eventuales desalojos, más bien de los desalojos de los municipios por personal armado, quiero haber sido claro al informar que de oficio aperturamos investigaciones, no contamos con antecedentes del empleo de armas de fuego, sí de elementos contundentes, y la indagación está en curso. En cuanto a lo segundo, no hemos recibido formalmente una denuncia sobre eso, sin perjuicio de investigaciones particulares que se están desarrollando hace bastante tiempo en algunas de estas materias que pudieran contener esta situación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el subsecretario Gali nos pide la palabra, parece, o el ministro. Parece que el subsecretario, no sé, levantó la mano. Perdón, presidente, se le había ofrecido la palabra a la señora Marcela Cartagena. Sí, yo creo que quiere responder el subsecretario la pregunta del señor Insulza nomás. Después le damos la palabra a Marcela y después falta Carabineros. Subsecretario, ¿va a hablar usted? ¿O le paso la palabra a la fiscal regional del Biobío? Parece que tiene problemas tecnológicos nuevamente. No, si es que no sé por qué nos silencian desde allá, presidente. Entonces, presidente, no, muy simple. Respecto a la pregunta del senador Insulza, han habido diversas imágenes con grupos de personas encapuchadas armadas en la Araucanía. Algunas de ellas han sido presentadas como consecuencia de los hechos, querellas por parte del Ministerio del Interior, e incluso hay investigaciones abiertas ya no hace corto tiempo en la región de la Araucanía respecto de agrupaciones o organizaciones que estarían actuando ya. Esas investigaciones están en curso, como bien lo dijo el fiscal regional de la Araucanía. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. La fiscal Marcela Cartagena. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los miembros del Senado de esta comisión, a sus invitados, al señor ministro del Interior. Brevemente, para solo tratar de contribuir en este diálogo, me sumo a las palabras del fiscal nacional y a las del fiscal Cristian Paredes. Quisiera, en lo que a la región que yo represento se refiere, que claramente es una reflexión sobre un territorio físico mucho más pequeño y concentrado, a diferencia de las reflexiones que se hacen con el Biobío. Lo que ocurre, con la Araucanía, lo que ocurre en el Biobío se acota a la provincia de Arauco de manera muy, muy, muy concentrada, y no por eso menos grave. Efectivamente, nosotros tenemos un fenómeno que se desarrolla durante los años, pero creo que vale la pena llamar la atención de esta comisión y de la autoridad interior, que en el año que hemos vivido, el 2020, esto se ha exacerbado de manera importante. Hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto ninguno antes, 3 atentados explosivos. Desde ya señalar, y esto ha sido comunicado a través de la prensa, que nosotros estamos investigando estos 3 atentados explosivos en relación a una sustracción de explosivos que hubo en noviembre del 2019 y que efectivamente nos preocupa. Agregar además, para la tranquilidad de todos, que a propósito de lo acontecido en el puente Mayeco, nosotros con el fiscal propio de la materia hemos tomado contacto con la Araucanía para efectos Ministerio Público de coordinar que esa investigación también pudiera tener que ver con esta misma sustracción de explosivos de noviembre del año 2019. Efectivamente, también, y lo saben los miembros de la comisión, hemos sufrido el gravísimo atentado a 3 escuelas de la provincia de Arauco,
hecho absolutamente inédito y preocupante, y que también es objeto de nuestra investigación. Contamos con apoyo policial experto, con un fiscal que forma parte de una unidad de alta complejidad. No tenemos grandes dificultades en ese sentido para poder hacer nuestro trabajo desde lo técnico, pero sí hemos reportado y lo hemos conversado claramente y abiertamente con el subsecretario Gali, que hemos tenido en el último tiempo y este año dificultades para desarrollar adecuadamente y plenamente la labor investigativa, dada la grave alteración del orden público que sufre la provincia de Arauco. Eso es un hecho. Disparos, situaciones de cortes de caminos, situaciones permanentes que están ocurriendo ahora, que estamos conversando, que son de común ocurrencia. Y yo no puedo decirle que eso no interfiere en el desarrollo investigativo como debe hacerse. Y desde ese punto de vista, llamo la atención de la comisión en ese sentido. Tenemos todo el espíritu de colaborar, de reunirnos, de crear coordinaciones, porque estamos conscientes, y con esto termino, que sin perjuicio de que formamos parte de la parte más policial que de la política de este conflicto, nosotros, los fiscales del Ministerio Público, somos garantes del Estado de Derecho. Y sepa la comisión que cada fiscal de este país, cada fiscal del Biobío, lo tiene absolutamente claro. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, fiscal Marcela Cartagena. Para ir concluyendo, le doy la palabra al director general de Carabineros y a quien él estime conveniente. Está muteado, parece que tenemos... Ahí está. Gracias, presidente, por su primero. Solamente... Se volvió a mutear, parece. Se le silenció nuevamente, directora. Héctor, por la perdona que te molesto. Entonces me mandaste una cantidad de papeles. Señor director general. Muteamos insulsa. Sí, le puede pasar lo mismo que le pasó a otro colega hace poco. Director general de Carabineros, ahí sí. El día 5 de julio le di respuesta al senador Monchupella. Voy a averiguar por qué no le ha llegado la respuesta que le enviamos. Así que solamente reiterar nuestro compromiso, ser parte de la solución de toda esta problemática multicausal y comprometer todos nuestros esfuerzos para tratar de ser un aporte en lo que es el control y la prevención del delito, y principalmente lo que está ocurriendo en este momento, que son las alteraciones del orden público, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Yo quisiera concluir simplemente agradeciéndole a todos los involucrados. Creo que es una tarea tremenda por delante. El señor ministro Víctor Pérez, claramente usted, como autoridad máxima en materia de seguridad, le toca una responsabilidad. Cuente con esta comisión. Creo que hay buena disposición para poder avanzar. Hay reforma estructural en Carabineros, hay reforma importante en materia de inteligencia, hay reforma importante en materia también investigativa. Y a los fiscales también aquí presentes, decirles también cuenten con esta comisión. Yo sé que somos una comisión legislativa, pero en la medida que ustedes vayan teniendo requerimientos legislativos, nuestro rol es poder conversar con ustedes y que ustedes nos hagan llegar aquellos requerimientos que faciliten justamente su trabajo. Y quisiera terminar agradeciéndole obviamente a muchos carabineros que están ahí arriesgando sus vidas. La verdad que más allá de los casos dolorosos que han ocurrido dentro de la institución en el pasado, la gran mayoría de los carabineros son los que hoy día están expuestos por todos nosotros. Son los que arriesgan sus vidas, son los que ahora, mientras estamos en esta reunión, están en la calle exponiéndose a sí mismos. Hemos visto cómo han estado heridos en las últimas semanas y no es la primera vez. Así que también ahí, director general, por favor, enviar también estos agradecimientos por la labor que realizan, y obviamente entre todos tenemos que buscar salir adelante. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, Presidente. Perdón, Felipe Arboe. Solo quiero dejar constancia que no me respondieron la pregunta que hice respecto de la cantidad de querellas presentadas por el gobierno y la cantidad de condenas, para saber, ¿ya? Y segundo, tampoco el ministro del Interior dio respuesta a la idea de armar o buscar un mecanismo completamente distinto desde el punto de vista de la política pública. Lo dejo planteado porque yo creo que esta no va a ser la última sesión en esta materia y probablemente con más detención, más tiempo,
podamos sentarnos a analizar en profundidad, tal como lo hicimos en su oportunidad con los delitos contra la propiedad, y terminamos con una buena modificación legislativa, con la unidad de foco, y yo por lo menos he recorrido varias fiscalías revisando, conversando con los fiscales, viendo cómo están las cosas, y la verdad es que, y lo hemos conversado también con el fiscal nacional, y hemos ido acordando modificaciones para poder apoyar la labor. Pero esto es mucho más que el tema de la persecución penal. Hay un tema social detrás, que yo creo que está cada día más complicado, y muchas veces los afectados no son ni los grandes terratenientes, ni los grandes dueños de empresas de camiones, sino el pequeño empresario chiquitito de Curadilagua que tiene un camión, 2 camiones, y a esa gente también requiere protección, requiere ayuda. Muchas gracias, señor Arboe. Le propongo, Magdalena Palumbo, si podemos enviarle la pregunta al fiscal regional o a los 2 fiscales regionales para que puedan responderle más formalmente la solicitud del senador Arboe, que me parece del todo pertinente. Ministro Víctor Pérez, para terminar, ya estamos pasados. El senador Arboe tiene razón, y por eso quería, por escrito, informar todo el tema de las querellas que ha realizado el Ministerio del Interior y del Estado sobre el respecto. Se lo vamos a mandar a la comisión, y sin duda todo lo que es una política pública más allá de lo que es la persecución criminal, esta comisión, el Senado y las comisiones de la Cámara de Diputados también van a tener toda la discusión y el debate que se requiere como una política nacional para resolver problemas. No soy ingenuo ni quiero generar una expectativa, pero creo que debemos empezar, y empezar esa tarea significa discutir, analizar y conversar con todos los actores, y esta es una comisión que sin duda va a ser relevante en nuestro trabajo, y por lo tanto, presidente, y a todos los senadores, decir que las puertas abiertas a este ministerio, y todos los diálogos y las conversaciones y las discusiones y los debates que tenemos que tener sobre una materia que creo que es una de las prioridades de este gobierno. Que todos los ciudadanos de la región de la Araucanía, los de la provincia de Arauca y los vinculados a las regiones de los ríos y los lagos vivan en paz, creo que debe ser una tarea de todos nosotros. Muy bien. Muchas gracias a todos los presentes por haber asistido a esta comisión.